que nos sentamos y el doctor se le quedó viendo a mi papá. ¿Se siente bien? Sí. ¿Sabe dónde está? Sí. ¿Hace cuánto está así? Y mi papá, hace una semana. ¿Por qué no vino antes? Así, literal, ¿no? Y nosotros así de, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿No? Yo me fui al Hospital de la Raza, por ahí si nos están viendo los doctores, una disculpita. Y yo en modo loca, ¿no? O sea, en modo de, y denme mi traslado y tengo que hablar con quien tenga que hablar. Y yo recorrí todo el Hospital de la Raza siendo un merequetengue. Pero pues nos encontrábamos con que había personas que estaban 4 meses esperando un folio, ¿no? Porque yo también entiendo que el sector salud está muy saturado, ¿no? Y decía la doctora que nos da la clase, si yo tengo 3 pacientes, uno de la tercera edad, uno de mediana edad y uno de edad primaria, que son niños, pues ¿a quién le voy a dar el servicio? Pues a quien tiene más posibilidades de sobrevivir. El tema burocrático es muy complicado dentro del sector público porque llegamos a la clínica y nos dijeron, es que del hospital de segundo nivel sí pudieron hacer un traslado al hospital de tercer nivel, pero no te lo quisieron hacer y yo no te lo voy a hacer. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Sin Sentido Podcast, un podcast sin sentido. En esta ocasión va a tener un montón de sentido lo que les vamos a platicar. Tengo por aquí a mi amiga Caro Góngora, que va a estar platicándonos una historia que se me hace súper importante que todos ustedes conozcan. Entonces, muchísimas gracias, Caro. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por recibirme, por invitarme. Y pues nada, ¿tú cómo estás? Bien aquí avisándoles que vamos a tener una sección muy nueva, muy importante que van a poder ver y que estoy muy segura que les va a gustar. Y bueno, aparte de nuestros invitados principales como lo eres, Caro, para nosotros es muy importante que manden un mensajito, que se postulen, que nos digan sí, por aquí, y si no, yo los voy a buscar y les voy a mandar un mensaje y les voy a poner, me interesa mucho tu historia. Entonces, muchas gracias, Caro. Por ahí nos habíamos mandado algunos mensajitos y bueno, se nos dio apenas la oportunidad porque pues estuve por ahí un poquito aplazando la entrevista, lo cual me disculpo mucho, y me gustaría que pudiéramos platicar poco a poco sobre todo esto que ha sucedido y que creo y te agradezco que hoy estés lista para poder platicarlo. Entonces este espacio es tuyo y siéntete segura, cómoda y tranquila, y en cualquier momento pues aquí vamos a estar. Muchísimas gracias. Pues creo que es un tema como muy común. Es un tema que escuchamos en mucha gente que viene la prima, el amigo y nos dicen, híjole, es que ¿qué crees? Que mi tía y mi amigo y la abuelita, pero no lo vemos, no lo concientizamos hasta que lo vivimos, ¿no? Y creo que el tema es el cáncer, ¿no? Es un tema que todo mundo lo conocemos, pero nadie sabe en realidad qué pasa, ¿no? Pues yo viví un cáncer, yo no, con mi papá, muy agresivo. Les voy a platicar pues un poquito sobre todo esto porque espero que les ayude, que hagamos conciencia en muchísimas cosas que tenemos como deficiencia en el sector salud y también que tenemos como deficiencia como sociedad. Creo que es como algo muy prioritario que debemos de empezar a hacer y que no lo sabemos hasta que lo vivimos, ¿no? Entonces, pues esta historia comienza con el 15 de noviembre del año pasado. Mi papá ingresa al hospital. Todo empezó esto un lunes. Mis papás no eran pareja, pero duraron 40 años juntos en ese proceso de ser papás, de ser amigos, de ser compañeros, todo este tipo de cosas. Entonces se llevaban súper bien. Mi papá manejaba un Uber, mi mamá trabaja en un mercado público. Entonces un lunes que yo llego a mi casa, a tu casa, llego y me dice mi mamá, oye, ¿sabes qué? Es que tu papá está muy inflamado de la cara, ¿no? Como si le hubieran pegado. Ok. Y yo,
pero está bien, se siente bien. Sí, mi papá vivía dentro de la misma colonia, pero nada más nos veíamos como los fines de semana y a veces entre semana sí era muy constante de que, oye papi, necesito que vayas a la papelería. Oye papi, necesito que me acompañes a dejar a Patricio. Yo tengo un hijo que se llama Patricio. A la escuela, y mi papá pues siempre fue un papá muy presente, entonces me ayudaba al 100%. Y le digo a mi mamá, ¿le voy a marcar? Sí, le marco y pues no me contesta. Yo dije, bueno, mañana me regresa la llamada. Efectivamente, al otro día, 7 de la mañana, mi papá, ¿qué pasó, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas, no? Y yo, oye, papi, es que me dijo mi mamá que estás muy inflamado de la cara. ¿Te sientes mal? No, no me siento mal. Estoy bien, me siento bien. Solo estoy muy hinchado de la cara. Desde ahí empezamos a ver que el cuidado personal siempre lo dejamos como un lado, ¿no? Porque mi papá tenía muchos ahí índices de que estaba mal, ¿no? De que algo pasaba. Duró como 2 años con una tos horrible. Él ya no dormía, ¿no? Se pasaba toda la noche en vela. Dormía 1 o 2 horas al día. No comía. Ese tipo de cosas. Dolores de cabeza intensos, ¿no? Entonces me dice mi papá, es que yo creo que es por no dormir. Y yo dije, ok. Pasó la semana. Esa semana no sé por qué no nos vimos. No se dio la oportunidad. Y el día viernes yo tengo un estudio de aplicación de pestañas, uñas, todo ese tipo de cosas. Yo soy psicóloga de profesión, pero pues me dediqué como al ámbito de la belleza, cosa que también me apasiona muchísimo. Entonces pasa mi papá en el carro y yo volteo y mi papá se paró enfrente. No lo reconocí, te lo juro. Y yo me volví a hacer lo que estaba haciendo y vuelvo a voltear y me le quedo viendo y dije, ¿ese es mi papá? Eso fue un viernes, o sea, el viernes de esa semana. Papá, mira cómo estás, que no sé qué. Pues sí, pero no me siento mal. Ok. Le digo, ¿sabes qué? Vamos a ir al doctor. Mi papá está asegurado porque mi hermana trabaja dentro del seguro social. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a ir al seguro. Le marqué a mi hermana, le marqué a mi mamá y les dije, voy a llevar a mi papá al doctor porque está mal, ¿no? Y ellas, ok, está bien. Nos vemos en el mercado a las 4. Mi papá todavía se fue a trabajar. O sea, algo, yo ahora lo veo y es algo impresionante que él siguiera haciendo su vida, ¿no? El chiste es que llegamos al mercado, todavía nos pusimos de acuerdo los 4 para irnos a comer después del doctor porque ni siquiera pensábamos qué magnitud del problema era. O sea, no nos imaginábamos qué tipo de situación estábamos por enfrentar. No, pues que sí, me fui con mi papá. Llegamos a una clínica del seguro dentro de la colonia que nos tocaba súper cerquita. Y la primera cosa que yo veo dentro del sector salud es que filas enteras para poder que te atiendan. Y yo entiendo que a lo mejor mi emergencia no es la misma emergencia que la de la persona de al lado, ¿no? Porque yo puedo ir con un dolor aquí y a lo mejor para mí eso es una emergencia, o para que atiendan a mi paciente es una emergencia. Y a lo mejor la señora va con la cabeza rota y esa es una emergencia de verdad, ¿no? Pero yo también considero la mía como emergencia. Entonces llegamos a la clínica, fila enorme, tiempo de espera horrible. Pasamos a que revisen al primer punto de partida de que pues todos pasamos cuando vamos a un hospital. Y los médicos muchas veces no son empáticos, ¿no? Nos encontramos también mucho con eso. Porque nos sentamos y el doctor se le quedó viendo a mi papá. ¿Se siente bien? Sí. ¿Sabe dónde está? Sí. ¿Hace cuánto está así? Y mi papá, hace 1 semana. ¿Por qué no vino antes? Así, literal, ¿no? Y nosotros así de, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿No? Le puede estar dando un infarto cerebral. Se puede morir ahorita aquí, señor. ¿Y usted? O sea, así, ¿no? El doctor. Y nosotros así de, ¿cómo que no? O sea, desde ahí está el punto de cómo te dicen o te impactan esa noticia que dices, pues sí, mi papá viene caminando, viene riéndose, venimos jugando, porque íbamos jugando porque caminábamos 4 cuadras a la clínica. Salgan y ahorita van a salir por ustedes. Ok, enojadísimo el doctor, ¿no? Salimos y nos estábamos sentando, sale un camillero, un doctor y una enfermera. José Luis Góngora. No, pues yo levanto, mi papá.
¿Se siente bien? ¿Cómo está? ¿Qué le duele? Así súper preocupados, ¿no? Y nosotros así de... Y el doctor, súbase a la camilla, por favor. Y el camillero, a ver, lo ayudo, a ver, todo este tipo de cosas, ¿no? Y te quedas como que, ¿qué está pasando, no? Pues si tú ves a la persona Claro. que lleva súper bien, ¿no? Sí, sí. Mi papá, no, pero pues yo puedo caminar. No, súbase, porque desde aquí es nuestra responsabilidad, que no sé qué, y puede estar sufriendo un derrame cerebral, un infarto cerebral, le puede dar algo, señor. Entonces, sí, acuesta. Y mi papá, ok, está bien, ya se acostó y todo, ¿no? Nos pasan al lado de urgencias y yo dije, no, esto ya no es normal lo que está pasando. Y le marco a mi mamá, llega un doctor y me dice, lo vamos a ingresar, porque tu papá viene muy mal, o sea, muy mal. Y yo, ok, está bien. Y le marco a mi mamá y a mi hermana, hoy creo que esto sí está como fuerte, ¿no? Vénganse para acá, para el hospital, porque ¿qué vamos a hacer? Empiezan a revisar a mi papá, le dicen que se va a quedar ingresado y demás. Empieza todo nuestro calvario desde ahí, ¿no? Porque es una clínica que no tiene medicamentos. Nosotros a veces teníamos que comprar el medicamento para podérselo dar a mi papá. Mi papá estuvo un mes en esa clínica y es que necesita un traslado a La Raza, para que lo vea tórax. Mi papá tenía un tumor en el pulmón derecho que estaba invadiendo corazón y vena cava. Entonces, al otro día, el 16, a mi papá le da un paro respiratorio con mi hermana ahí adentro, ¿no? Entonces, no, es que necesitamos un traslado, pero es que no nos dan el folio, que no sé qué. Entonces, pues lo que hicimos, yo pienso que dentro de nuestra desesperación como hijas, más mía, ¿no? Porque yo soy la hija menor de 4 hijos. Yo dentro de mi desesperación, yo me fui al Hospital de La Raza, por ahí si nos están viendo los doctores, una disculpita. Y yo en modo loca, ¿no? O sea, en modo de, y denme mi traslado y tengo que hablar con quien tenga que hablar. Y yo recorrí todo el Hospital de La Raza siendo un merequetengue. Y ya te imaginarás, ¿no? Cómo se pone uno. Sí, claro, pues es tu papá. Para que nos puedan atender, ¿no? Yo creo que dentro de esa desesperación, y es algo que muchas veces no entendemos que es parte de un proceso. Sí es parte de un proceso, pero también, pues dentro del duelo, de ver a tu familiar así, de buscar opciones, ¿no? Uno no entiende, uno está cegado, ¿no? Ahora ya lo ves porque estás fuera del problema, ¿no? O porque dices, ay, no, qué bárbara, ¿no? Qué pena. Pero, pues ya, ¿no? Fui a La Raza, me peleé como con 20 doctores de no, necesito un traslado, yo con los papeles de mi papá y demás, ¿no? Regresamos al hospital, nos turnábamos. Los que vivimos como más a fondo la enfermedad fuimos mi hermana, mi mamá y yo. Éramos como las que nos relevábamos, pero pues yo en sí yo me enfoqué a mi papá. Dejaba yo de trabajar, ese mes casi no, más bien no trabajé, ¿no? Y pues yo fui la que dije, no, yo voy a estar con él, ¿no? Regreso al hospital y no, pues no, es que no. Me dijeron en La Raza, no, es que sí vamos a mandar el folio, ¿no? Y ahí en la clínica, no, es que no lo han mandado, no, pues es que no podemos hacer nada. Le dije de cosas a la doctora, a los pasantes. Oye, Caro, perdóname por interrumpirte, este folio se pide cada vez que hay un traslado, metes un papeleo, te dan un folio para que puedan aceptar ese traslado y puedan realizarlo. Sí, así es. El hospital tiene que mandar un correo al otro hospital a donde va a llegar el paciente y y ya lo aceptan y regresan el folio, el número de folio. Y ya la clínica o el hospital tiene que pedir una ambulancia para, ya sea del instituto o subrogada le llaman, para que puedan hacer el traslado del paciente. Ok. Ese es el bendito folio, ¿no? Que muchas veces peleamos. Pero pues nos encontrábamos con que había personas que estaban 4 meses esperando un folio, ¿no? Porque yo también entiendo que el sector salud está muy saturado, ¿no? Ahora, como te digo, ya lo veo fuera del problema
Y sí, uno quiere que atiendan a su familiar, pero pues hay muchísima gente que también lo necesita, ¿no? Mi papá tenía 72 años cuando lo diagnosticaron. Y ahora, hoy que por ejemplo estoy estudiando una maestría en tanatología, es un tema que estamos viendo en una materia que se llama cuidados paliativos. Y decía la doctora que nos da la clase, si yo tengo 3 pacientes, uno de la tercera edad, uno de mediana edad y uno de edad primaria, que son niños, pues ¿a quién le voy a dar el servicio? Pues a quien tiene más posibilidades de sobrevivir, ¿no? Y sí es cierto, mi papá ya estaba en una edad pues avanzada y aparte tenía un cáncer avanzado, ¿no? Mi papá fumó toda la vida. Y yo también, eso yo no lo veía, ¿no? Que estábamos ahí por una decisión de mi papá, ¿no? Pero yo decía, no, es que los médicos, es que el hospital, es que no me ayudan, no me entienden, no nada, ¿no? Entonces, pues no llegó el traslado. Y yo me acuerdo, fíjate que mucho de una tía de mi hermana, tía de mi cuñado, que se sentó, ella es enfermera jubilada del seguro. Y se sentó ahí con nosotras en el mercado y nos dijo, es que a su papá ya no le van a hacer nada. Porque su papá ya está grande, su papá ya tiene un cáncer avanzado. Y yo me acuerdo mucho que yo tenía ganas de agarrarla así del cabello y decirles, no, mi papá, o sea, no, jamás, ¿no? El chiste es que después como de una semana llegó el traslado. Nos vamos, estábamos ahí con mi papá, porque era estar ahí 24/7 con mi papá. Nos vamos con el traslado y el chiste es que no le hicieron nada. No llegamos al hospital y nos tuvieron todo el día ahí. Nunca bajó tórax. Nunca lo atendieron, ¿no? Y entonces nos dijo al otro día tendríamos una cita en oncología en el Hospital Siglo XXI. Y entonces nos dice un doctor de urgencias de la raza, es que por protocolo voy a aceptar a su paciente, pero pues yo mañana no les puedo hacer el traslado. ¿Qué les recomiendo? Que regresen a su clínica y que de la clínica hagan el traslado a oncología. Y entonces decimos, bueno, pues no lo aceptes, ¿no? Vamos a regresarnos. Regresamos a la clínica y, oh sorpresa, mi papá ya estaba en piso y nos dicen, es que ya no tiene cama. Necesita empezar otra vez el proceso como si fuera llegando, así como pasas a ver a que te diagnostiquen, ver si es una urgencia y si es una urgencia pasas otra vez a módulo de urgencia y después vemos si pasa a piso. Y nosotros no tenemos ambulancia para mañana trasladarlo. Y te quedas así de... ¿Y entonces qué hacemos? ¿No? Porque está el dilema de que me llevo a mi paciente, pero ¿y qué va a pasar? No, mi papá utilizaba oxígeno 24/7 ya. Y entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? En ese momento pues nos ponemos, mi mamá, mi hermana y yo, en decir, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Mañana tiene su cita en onco y es importantísimo que vaya, ¿no? ¿Qué hacemos? Y les digo, ¿saben qué? Vamos a llevárnoslo. Teníamos un tanquecito de oxígeno de esos chiquitos. Vamos a llenar el tanque y vamos a ver cómo pasamos la noche y vamos a sobrevivir y todo va a estar bien y vamos a llevárnoslo. Y la clínica, sí, está bien, pues llévatelo. Pero no es mi responsabilidad que te lo lleves. Ok, yo entiendo que no es tu responsabilidad, pero el tema burocrático es muy complicado dentro del sector público porque llegamos a la clínica y nos dijeron, es que del hospital de segundo nivel sí pudieron hacer un traslado al hospital de tercer nivel, pero no te lo quisieron hacer y yo no te lo voy a hacer. Wow. O sea, así de fuerte, ¿no? Y qué desconsiderado se escucha cuando estás en una situación de estrés, de hasta misma tristeza, desesperación, ansiedad de que no atienden a tu paciente, en el caso pues a tu papi, y evidentemente suena bastante duro, ¿no? Que te digan, oye, ni siquiera te lo quisieron hacer, pero yo tampoco. Bueno, vaya,
no, a veces ni siquiera siento que sea necesario ese comentario, ¿no? Porque tampoco te está ayudando, solo te está alimentando más esta situación pues, complicada que estás pasando. Exactamente, yo creo que ahorita que me acordé de ese comentario, yo me acuerdo que nos encontramos unos ángeles bien grandotes, los chavos de la ambulancia, ¿no? Eran una chava y dos chavos, ¿no? Que estuvieron con nosotros hasta que no nos fuimos del hospital, o sea, y su jefe, no, es que ya los necesito aquí, y los chavos dijeron, no, las vamos a apoyar, ¿no? Entonces unos ángeles en nuestro camino, bien, bien preciosos, bien hermosos, porque uno de ellos entró conmigo a hablar con el director de la clínica, ¿no? O sea, tan así, ¿no? Porque yo decía, es que, ¿qué hago, no? Y uno dentro de su ignorancia no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar, no sabe cómo funciona el mecanismo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, fui a La Raza porque me acuerdo que una amiga, Yuri, me dijo, es que a mi papá también necesitaba un marcapasos y fui a hacer un relajo a La Raza y me lo atendieron ese mismo día. Me hicieron el traslado, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si ella lo hizo, a lo mejor a mí me funciona, ¿no? Y entonces, ¿qué hice? Pues también fui a pelearme con todo el mundo a La Raza dentro de mi desesperación. Que eso le pasó, Caro, también a muchísima gente en COVID, yo me incluyo en eso, ¿no? O sea, cualquier paciente que tú tuvieras de COVID, o sea, se peleaba el oxígeno, se peleaban las vacunas, se peleaba el medicamento, los tratamientos, o sea, ante la desesperación de lo que está sucediendo en el entorno, claro que hubiese pasado, ¿no? Y pasó en COVID 3 años, entonces es bastante normal, pero difícil. Sí, así es. Entonces, pues sacamos a mi papá del hospital con una alta responsiva. Lo llevamos a su casa y nos quedamos las tres, ¿no? Velando a mi papá, así, viéndolo así, que no le fuera a pasar algo, ¿no? Con el tanquecito de oxígeno. Y al otro día nos fuimos muy temprano a Onco. Algo que yo no quería ver o que yo no me había dado cuenta es que cuando a mí me dan una hoja para hacer mi cita en oncología, me mandaron directamente a cuidados paliativos. Y, híjole, ya ahora lo veo y digo, o sea, todo me lo estaba diciendo, ¿no? O sea, ellos sí en realidad ya no podían hacer nada, ¿no? Porque estaban viendo la magnitud del problema. ¿Te estaban preparando? Exactamente, de alguna manera. Entonces fui, saqué mi cita onco, me la dieron y todo. Y ese día que sacamos del hospital a mi papá, nos fuimos muy temprano, mi mamá, mi papá y yo, ¿no? Te digo que mis papás siempre fueron compañeros de vida. Y ahí va otra situación que yo veo dentro del sector salud, es que muchas veces te dicen, no, nada más va a entrar el paciente y un acompañante, ¿no? Y yo veía, por ejemplo, ya las últimas visitas a onco, teníamos que cargar a mi papá. O sea, yo ya no podía sola porque yo fui su cuidadora primaria y ya no podía sola, ¿no? Entonces mi mamá entraba por una puerta y yo por otra, ¿no? Ya no sabíamos como el mecanismo. Y ese día que entramos con los oncólogos, yo de verdad ese hospital también son ángeles, enfermeras, doctores, camilleros, todo es un personal muy capacitado, muy precioso, muy bonito. Yo hablo maravillas siempre de ese hospital porque nos trataron súper bien. Desde el día 1 le dijeron a mi papá, yo te voy a ingresar porque tú te puedes morir, o sea, se te inflama el cerebro y te mueres. Porque el oxígeno no está llegando como debe de ser porque el tumor está invadiendo la vena cava y el corazón. Entonces por eso te inflamas, por eso estás así. Entonces necesito yo admitirte para empezar a hacer una serie de estudios para saber cómo se llama el tumor que tienes. Bueno, le ingresan a mi papá y todo, estuvimos otro mes ahí en onco, ¿no? Fue algo muy feo porque los doctores obviamente te dicen, yo me acuerdo que iban a hacer una broncoscopia a mi papá y mi hermana era la que estaba adentro y le dicen, no recuerdo bien si fue a mi hermana o a mi mamá, la verdad, pero se acercaron los médicos a decirle, ¿ya tienen sus servicios listos? Porque el señor pues no va a aguantar. Con una, a lo mejor, sutileza, pero dices, ¿cómo que no va a aguantar? ¿No? O sea, y nosotras no sabíamos, porque cada que le iban a hacer un estudio, eso era para mi papá. El que nos dijeran, pero ya está todo listo.
pero ya tienen la funeraria, ya tienen donde vas a ser cremado o enterrado. O sea, ese tipo de cosas sí es como que dices, Bueno, es que nunca esperas escucharlo. y menos de tu papá, Claro, ¿no? O de tu mamá en este caso, ¿no? claro. Porque yo pienso o me pongo a pensar en personas que dicen, es que mi abuelita, sí, pero yo, por ejemplo, te puedo decir que tuve papás súper presentes, ambos, como un equipo, como una familia, tantos años, y mis papás me seguían resolviendo la vida y aún mi mamá, ¿no? Entonces, escuchar eso y decir, ¿qué está pasando, no? Fue un cambio radical de ver un papá sano, bien, estable, a ver a un papá que llegan y te dicen, es que ya tienes su ropa lista, es que ya está todo listo, ya tienes dónde. Y fíjate que algo bien curioso ahorita que me acordé de eso. Mi abuela muere en el 2017 y la mamá de mi papá. Ella tenía un panteón, pero ese panteón estaba a su nombre, pero mi papá quería cambiarlo a nombre de mi papá, o sea, como hacer el cambio de propietario. Mucho tiempo intentó mi papá y hizo mi mamá, movieron papeles para que se pudiera hacer y no se había podido hacer. Y la verdad dejaron ese tema por la paz. 5 días antes de que mi papá ingresara al hospital, mi papá recibe una llamada. Señor José Luis Góngora, sí soy yo. Venga al Panteón de San Isidro porque ya está el cambio de propietario. Entonces, 5 días antes de que mi papá ingrese al hospital, se arregla así, por arte de magia, de alguna manera, porque llevaba como 2 años, 3 años, como 2 años y medio sin mi papá moverle nada. Entonces, pues bien chistoso, ¿no? Ya teníamos donde enterrar a mi papá, ¿no? Ya estaba eso listo. Le hicieron muchos estudios a mi papá, entre tomografías, radiografías, todo ese tipo de cosas, y nunca pudieron acceder como al tumor, ¿no? Para poder sacar una biopsia y de ahí ver si se le daba quimio, radio y demás, ¿no? Entonces, los oncólogos visitaban a mi papá del diario y un día dijeron los oncólogos, ¿sabes qué, José Luis? Ya no te podemos tener aquí porque pues ya no te estamos haciendo nada, solo te estamos controlando el dolor. Mi papá no tenía dolores a como terminó, ¿no? O sea, le dolía la cabeza, ¿no? Y iban las enfermeras, del 1 al 10, ¿cuánto te duele, José Luis? Pues un 5, un 4, o sea, yo creo que nada. Y nos dijeron, le dijeron a él, te vamos a dar radio paliativa. ¿Qué es la radio paliativa? Puede que radiación, pero puede que esta controle los síntomas, que es la inflamación, el dolor, todo este tipo de cosas, o puede que pues no los radique, pero sí que se controlen, vaya. Entonces, pues accedimos, le dieron 2 radios a mi papá dentro de internado, y al segundo día, después de la radio, lo sacaron, lo dieron de alta. Ay, perdón. Y después de esos 2 días, en el tercero ya yo lo llevé, ¿no? Que fue, por ejemplo, miércoles, jueves y viernes, porque eran 5 radios paliativos. Y pues seguimos el camino afuera, ¿no? Mi papá todavía estaba bien, porque mi papá se salía. Mi papá todavía yo vivo en Azcapotzalco, y fue al World Trade Center a contratar un servicio de internet. Se salió, se me escapó, porque obviamente yo empezaba a trabajar por ratitos, ¿no? Entonces mi papá, bien pillo, se salió, ¿no? Y le dijo a mi novio, ¿no? Bueno, ahorita ya no es mi novio. Por cosas del destino. Pero un hombre maravilloso, que le mando un beso a donde esté. Por situaciones ajenas, pues terminamos nuestra relación, pero pues es un hombre maravilloso. Le dijo a él, es que me fui al World Trade Center a contratar mi servicio de internet. Y yo, ¿cómo que se...? Y ya luego él me dijo, es que tu papá dice que se fue, que no sé. Y yo, ¿en serio? Y me dice, sí. ¿Y con quién se fue? ¿Solo? ¿Y cómo se fue? Pues en metro.
Así, ajá, así. Yo también me quedé con esa expresión. Y mi papá se salía a la esquina, ¿no? A sentarse, a ver pasar la gente. Porque obviamente había ratos que estaba solo. Porque yo estuve casi 2 meses sin trabajar. Y yo decía, pues tengo que generar, que buscar, que ver, ¿no? Mi papá fue empeorando. Se fue debilitando poco a poco. Y los dolores eran más fuertes. Llegó a un punto en donde estaba en cuidados paliativos mi papá, pero ya no lo pudieron contener en cuidados paliativos y mejor lo mandaron a la clínica del dolor. La clínica del dolor se encuentra en los hospitales cuando ya el dolor es severo, crónico, ¿no? Entonces, tú no ves lo que pasa hasta que estás dentro del círculo, ¿no? Yo antes decían, es que cuidados paliativos. Pues es una persona que pues ya no tiene una cura, ¿no? Pero pues X. Y ya cuando lo vives, ves cosas impresionantes, ¿no? O sea, yo cada que iba yo al médico con mi papá, porque lo citaban una vez en tórax, ahí en onco, y una vez en clínica del dolor. Y me tocó ver cosas como de me acuerdo mucho de una chica que estaba acostada con su mamá y su mamá la estaba sobando porque tenía muchísimo dolor. Le hablaron ya para atenderla, para pasar a su cita, y la chava se levanta, no sé, unos 2, 3 metros, se desploma la chica, le empezaron a dar RCP, creo que se llama, RCP, y no, murió así, se desplomó. No, y entonces la mamá gritaba, mi hija, 24 años, por favor, ayúdela. O sea, su mamá en la desesperación, ¿no? Y veíamos a personas que gritaban del dolor. O sea, yo te puedo decir que el cáncer y quien padece cáncer ahorita yo le pido mucho a Dios que los ayude, ¿no? Porque cuando mi papá ingresó al hospital de todo esto que te platico, yo hablaba mucho con Dios y yo le decía, Dios, por favor, ayúdame, que mi papá esté, ¿no? Ayúdame a que sane, ayúdame a que se cure, y dentro de mi egoísmo, ¿no? Porque ahora lo veo y era egoísta, porque mi papá ya estaba sufriendo, porque empezaron los dolores a hacer que gritaba. O sea, mi papá estaba, no, por favor, ya. Así, en esos gritos cuando yo estaba con él. Y sóbale aquí, sóbale allá. Mi papá ya utilizaba parches de buprenorfina, que es la morfina. Utilizaba 2 y se le ponía la morfina cada 2 horas. Una jeringa completa de insulina. Y cada hora le dábamos un paracetamol. O sea, y eso no le controlaba el dolor. Entonces, es algo muy fuerte. Sí, bueno, los parches son fuertes, la inyección es todavía mucho más fuerte y todavía medicamento, y esto a cada momento. Creo que estoy recordando que me escribiste parte de un proceso que creo que es importante también hablarlo, y que voy a dar un poquito de contexto. Creo que te voy a contar la historia de una persona que yo conocía, y su mamá tuvo un preinfarto. La ingresan, la pueden, pues vaya, a estabilizar. Y entonces se reúnen todos, o sea, en familia, y dicen, ¿sabes qué? ¿Qué opinas? O sea, ¿cómo te sientes? Porque además la persona tenía pues comorbilidades, ¿no? Y decía, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo te sientes? Me siento muy mal. O sea, que te dé un infarto es horrible. Es horrible. Al día siguiente tienes unos dolores terribles y así, ¿no? Entonces, entre la plática, entre ellos dijeron, ¿qué hacemos? Y la persona dijo, no quiero que me revivan a la próxima vez. Y yo te estoy hablando que era una persona joven.
Y claro que nadie podíamos creerlo. Y decíamos, ¿cómo no sean egoístas? ¿Cómo revívanla cuantas veces sea necesario? Pero puede seguir, solamente fue un preinfarto, solamente esto, pero qué difícil ser juez y parte cuando tienes una situación tan complicada. Y alguna vez con una tanatóloga yo hablé de este tema y bueno, me decía la tanatóloga, creo que lo más difícil que nos puede pasar es el respeto a la decisión de la persona. Eso es algo que no estamos acostumbrados en la sociedad. O sea, inclusive me voy a salir un poquito del tema, inclusive en tema de suicidio, muchas veces los padres, ¿no?, se sienten culpables de las situaciones y decís que tienes que respetar que tu hijo tomó esa decisión. No te preguntes por qué, ni cuándo, ni cómo, qué hiciste bien, qué hiciste mal. Respeta la decisión de tu hijo. No quiero decir que está bien, no quiero decir que se debe de permitir. Creo que si hay un amor, una sensación, algo que ustedes crean que puede llegar a funcionar, a lo mejor te acompaño, ¿no? A lo mejor estoy aquí en tus últimos momentos, a lo mejor pues salgo contigo, nos divertimos un ratito, vamos a un parque de diversiones, vamos al cine, vamos a algún lugar que te haga sentir, aunque sea un poquito mejor. Creo que es padre, pero hay personas que definitivamente dicen, yo ya no quiero. Y creo que es algo muy difícil en la sociedad, el respeto a las decisiones de todas las personas, y creemos que nos ponemos en su lugar y jamás vamos a vivir el dolor que ellos han vivido, ni vamos a vivir pues todos los padecimientos que tienen, ¿no? Es algo que también, ¿no? Hay que trabajar dentro de la sociedad. Mi papá ya llegaba al seguro, a onco, y le decía a los oncólogos, por favor, ya, denme algo para morirme, porque yo ya no puedo. Y entonces, de pasar yo como hija, como cuidadora primaria, a decir, Dios, por favor, déjamelo, pasé al Dios, por favor, llévatelo, ¿no? Y decir eso, ¿no? Ahora hay muchas personas que yo les digo eso y me dicen, ay, es que qué ingrata, ¿no? Porque yo viví el cáncer con mi papá y yo lo escuchaba gritar porque decía mi papá, es que me quemo, me estoy quemando. Mi papá ya tenía metástasis en huesos, metástasis en el cerebro, o sea, mi papá ya estaba intestado de cáncer, ¿no? Entonces se lo llevó muy rápido, duró 7 meses nada más mi papi. Pero llegar al punto en escuchar a mi papá decir, por favor, ya denme algo para poder morirme. O sea, es algo que dices, ¿qué está pasando, no? Y que los doctores, yo también entiendo su labor y también entiendo que es algo que todavía no está regulado y que creo que es muy importante que lo puedan regular aquí en la Ciudad de México, es la muerte asistida, ¿no? Porque muchas veces entramos como en este dilema, como dices tú, ¿no? De decir, es que qué egoístas, ¿no? Que ¿por qué lo van a matar? Pero no sabemos lo que está sufriendo la otra persona, no sabemos el dolor, los familiares, todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues los doctores le decían a mi papá que no podían y que pues su deber era preservar la vida, fuera buena o mala, pero la vida, ¿no? Entonces eso también es un shock bien importante dentro de la sociedad. Claro. ¿No? Yo ahora lo pienso y lo digo, mi papá murió muy bonito, mi papá murió muy padre, a mi papá fueron a darle los santos óleos un lunes y no se quiso confesar. Y yo le dije... No vayan a creer que me estoy riendo de mala onda. Sí, no. Pero yo sería tu papá. Sí, ¿no? Y decía a mi papá, no, me senté con mi papá y le dije, oye papi, ¿por qué no te quieres confesar? Me voy a morir. Si me confieso, me voy a morir y yo todavía quiero ver a mis hijos. Mis papás se llevaban 17 años, entonces mi papá había tenido una esposa y tengo dos hermanos que estuvo dentro de ese matrimonio y mi hermana Lucero y yo somos hijas de otra mamá, ¿no? Siempre nos hemos llevado bien.
Mi papá siempre nos enseñó a querernos como hermanos. Somos muy alejados porque mi hermana Suri vive en Villahermosa, mi hermano Sem en Puebla, Lucero aquí en la ciudad conmigo, pero pues ahí, ¿no? Entonces yo soy la más chica de todos ellos y le dije, bueno, ok, los voy a mandar a traer. Llegaron mis hermanos, mi hermano llegó ese viernes y lo vio, pero nadie sabía la magnitud de lo que estaba pasando porque nadie lo estaba viviendo conmigo. Yo en ese momento quiero confesarlo, estaba muy molesta con mis hermanos, ¿no? Porque decía, ¿por qué me están dejando sola en todo esto? ¿No? Ahora ya lo entiendo y digo, creo que no estábamos preparados para todo lo que se nos vino en 7 meses, fue muy rápido. Llegó mi hermano y mi hermano se fue destruido, ¿no? Porque regresó a su casa a Puebla destruido porque decía, es que no me imaginaba la magnitud del problema. Mi hermana Suri llegó hasta el miércoles de la siguiente semana y el jueves, al siguiente día, teníamos cita en otra clínica porque mi papá tenía que ir cada mes a la clínica para ver que estaba vivo y nos siguieran proporcionando el oxígeno. Entonces, pero ya era cargar a mi papá. Mi papá y luego se cayó mi papá y se fracturó la cadera. Porque era de esos viejitos bien necios, ¿no? Mi papi pobrecito. Sí, también sería yo. Sí. También sería yo. Yo por 2. Y se cae y se fractura la cadera en 4. Entonces ya mi papá ya no podía caminar y aumenta el dolor del cáncer. Y entonces ya dices, ¿en qué situación nos encontrábamos? Y qué fuerte todo, mental y físicamente, para poder soportar todo eso. Sí, mi papá ya no comía, ya no dormía, pero nosotros junto con él, más mi mamá y yo. O sea, mi mamá y yo siempre fuimos las que estuvimos ahí. Mi mamá era como la cuidadora segunda, yo era la primaria. Pero sí, o sea, fue un desgaste muy complicado. Mi hermana llega el jueves. A mi papá le dan un suero porque el doctor me dijo, el jueves que yo lo llevé, me dijo, tu papá ya viene agonizando. Tu papá ya viene muy mal, ¿no? Entonces me dijo, te voy a dar un suero para que se lo pongan y pues eso lo nivela un poquito. Le pusimos el suero, estuvimos todas ahí y ese día mi papá muere unos minutos y revivió. Y bien chistoso porque estamos todos ahí y ya no tenía signos mi papá. Y llorando porque pues mi papá había muerto y en eso se despierta mi papá, así nos hace bu. Así, de la nada, te lo juro. No sé qué hacer, Caro, perdóname. Perdóname, no sé qué hacer porque, o sea, siento esto, pero vaya, sí sería yo también. Sí, sí, claro. No se vayan a ofender, de verdad no se vayan a ofender. O sea, digo, personalmente Caro está aquí conmigo, pero no se vayan a ofender, o sea, yo sería tu papá haciendo esto, ¿sabes? Y me hiciste recordar, y perdóname que te interrumpa, una historia de una amiga que justo dijo, es que me acaban de marcar que mi hermano falleció y trabajaba en un lugar de parque de diversiones. Y entonces yo estaba chica, ¿no? Y dije, ¿cómo muere tu hermano? Y dicho y hecho, el chico estaba platicando y se murió así, platicando, de repente se fue para atrás y se murió. Fue la ambulancia, pasaron no sé cuánto tiempo. Yo te puedo decir que 2 horas, no me acuerdo, la verdad. Y de repente el chavo estaba así y todos, o sea, ya lo habían tapado, ya lo estaban trasladando y de repente despertó y dijo, entonces, como te estaba diciendo la otra, y entonces todos se quedaron en shock y después me dijo, oye, que no murió mi hermano y yo como que no murió, si ya había muerto y no murió y ya nos movió. Entonces, sí pasa, por eso, o sea, vaya, si yo hubiera estado frente a este chavo y bueno, y luego te estaba contando que, o sea, sí me hubiera quedado como, hey, tranquilo, sí, ¿de dónde vienes, amigo? ¿No? ¿Sabes? Pero me imagino que tú con tu papá han de haber sido todos los sentimientos del mundo, porque fueron minutos lo que me estás platicando. Uh-huh. Sí. Y fíjate que algo que decía mi pareja, decía, es que si alguien me lo contara, no lo creo, pero lo creo porque yo lo viví, ¿no? Y entonces mi papá revivió y todos nos quedamos así de, ¿estás bien? ¿Todo bien? Y mi papá, sí, todo bien, que no, ¿por qué lloran? Yo voy a estar bien y que no sé qué. Eso fue el jueves. El viernes llega mi hermano de Puebla. Ya estábamos todos. Nosotros teníamos más de 13 años sin vernos todos juntos. Nos veíamos como por partes, ¿no?
Y mi papá estuvo con todos, mi papá a cada uno nos dijo lo que nos tenía que decir, nos pidió perdón, porque yo te puedo decir que tuve un papá maravilloso, un papá que estuvo conmigo, que me ayudaba, que me daba, que me procuraba, maravilloso, ¿no? Y a mis hermanos, pues tú les preguntas si a lo mejor tuvieron otro papá, ¿no? Pero a mí me tocó el mejor papá del mundo, ¿no? Y entonces a cada uno nos dijo, ¿no? Perdón por esto, les encargo mucho esto. Tuvo como ese tiempo mi papá, ¿no? Mi papá muere en casa, pero el corazón de mi papá seguía latiendo. O sea, fue un doctor a revisarlo y dijo, es que tu papá ya no tiene signos vitales, pero su corazón seguía y seguía. Y dijo, el corazón va a dejar de latir, va a tardar un ratito porque es un músculo, va a seguir en movimiento, pero va a dejar de latir. Pues te puedo decir que pasaron 16 horas y el corazón de mi papá le daba duro, ¿no? Y entonces ahí fue cuando el doctor nos ayudó, ¿no? Como a asistir para que dejara su corazón de latir. No fue como tal una muerte asistida. A mí la verdad me hubiera gustado que le hubiéramos dado esa oportunidad a mi papá de tener una muerte asistida. Por cuestiones pues de legalidad y todo eso, pues no pudimos, ¿no? Pero todo fue muy bonito. Mi papá dijo, yo quiero flores blancas. Y entonces llegó la funeraria por él porque mi papá murió el sábado, como a las 10:30. Llegó la funeraria como a las 11 y nos dijo, lo entregamos como a las 4 de la mañana. Y mi papá dijo, quiero flores blancas. Llénenme de flores blancas, ¿no? Y nos fuimos a Jamaica, en lo que entregaban a mi papá, y nos fuimos todos a Jamaica, ¿no? Y llegamos al velatorio y como a los 15 minutos llegó mi papá, ¿no? Y uno de sus hermanos, mi tío Toño, estuvo con él, ¿no? Al 100%. Y es un tío que yo amo, que yo quiero, que todo, de toda la vida. Y bien chistoso, porque todos estábamos tan tranquilos, tan bien, tan bonito. Mi papá le gustaba mucho la canción del muchacho Chicho. Y mi tío dijo, pues le vamos a bailar a tu papá. Y puso su celular encima del ataúd de mi papá y mi tío se puso a bailarle, ¿no? A mi papá. Todo muy bonito. Creo que muchas veces decimos, es que Dios castiga. No, no es cierto. Dios enseña, ¿no? Dios, a lo mejor yo te puedo hablar por mí, ¿no? No puedo hablar por mis hermanos, por mi mamá, por las personas que estuvieron conmigo dentro de esta travesía, pero Dios no castiga, Dios enseña. Y ahora lo veo y a lo mejor digo, yo tuve que perder a mi papá para poder entender lo que era la vida, para poder saber, madurar, crecer, ¿no? Porque a la edad que tengo yo era un caballo desbocado junto con mi hijo, ¿no? Yo corría para todos lados. Y ahora me doy cuenta que tuve que perder una parte muy importante de mí para poder aprender que no todo en la vida es banalidad, es ser irrespetuoso, correr, gritar, ¿no? Muchísimas cosas. Tuve que perder esa parte muy importante de mí para poder crecer. Y es algo que yo lo veo, por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando iba al hospital y todo el mundo decía, es que mi paciente, y es que mi mamá, y es que mi papá, y es que mi hermano, y gritos, y no, es que ¿por qué te lo llevas, no? Y el duelo es muy complicado, ¿no? Porque hay unos días que tú me ves llorando así, ¿no? El otro día llegué al mercado así, un mar de lágrimas, y mi mamá, come, hija, hice espagueti. Y le digo a una de mis tías, ¿por qué dijo espagueti? Ya me dio mucho sentimiento, ¿no? Y yo así en un mar de lágrimas. Y claro, va a haber días buenos y días malos. Yo te puedo decir que en este momento, el domingo le decía a mi mamá, no siento que sea yo, no me siento parte de mí. Y me dijo mi mamá, es que estás madurando. Y sí, ¿no? Tuve que perder algo para poder ganar algo que a lo mejor a mí me hacía falta. Oye, Caro, fíjate que siempre me he preguntado si toda la gente tiene un parteaguas en su vida, que los hace decidir todo de otra forma a la que lo estaban decidiendo. Creo
si no me equivoco, en este caso fue tu papi. Y bueno, cada uno de nosotros yo creo que lo hemos tenido, y si no, tal vez no lo hemos identificado o no lo hemos pues vivido, vaya. Pero es totalmente normal el dolor que a veces tratamos como de calmar y de decir, no he llorado, sí he llorado, porque todos viven duelos bien complicados. Y de esta persona que yo te comentaba que ya no revivieron, el día del funeral, toda su familia estuvo muy tranquila. Y yo recuerdo que en mi cabeza pasaba, bueno, se fue, porque fue mamá de una amiga mía. Y dije, se fue tu madre, ¿cómo no puedes llorar? Y ella me decía, yo no se lo dije, pero ella me dijo, le dije, ¿cómo estás? Y me dijo, estoy tranquila, porque no sufre. Porque sé que si en otra vida nos vamos a encontrar, sé que yo no hice daño, que no traté de hacerla vivir. Y yo he visto muchísimas personas que me da un poco de repulsión lo que te voy a decir, pero he visto muchas personas que han hecho dinero ajeno por una desgracia de una persona. Y que a veces sí piden donaciones, a veces sí es una situación complicada, y la mayoría de las veces sí necesitan ese dinero. Pero hay muchas veces que no, que hay personas que lucran con eso, y que yo me imagino, si yo no hice las cosas tan mal y tuve un parteaguas tan fuerte como no tienen miedo las personas a esto de karma, esto de todas las situaciones que llegan a pasar. Entonces, me regreso a decirte, creo que todos tenemos un parteaguas y creo que tenemos que aprender de ello. Y créeme que cualquier cosa que te vayan a pronunciar puede llegar a ser un poco complicado, triste. Como bien dices, ¿no? Espagueti, pues bueno, la gente probablemente dirá, bueno, ¿y por qué te hace llorar el espagueti? ¿Por qué te recuerda a tu papá? ¿Le gustaba? No sé. O sea, a lo mejor son muchas ideas las que se vienen en la mente, pero cuando tienes una herida tan fuerte, cualquier cosa lo puede detonar. Y creo yo que es de lo más bonito que también te puede pasar, vivir el proceso de duelo, para que puedas finalizar el proceso de duelo, lo cual nunca va a terminar porque es tu padre, tu madre, cualquier persona que esté a tu alrededor, y que creo que siempre va a estar en ti. Aunque todo el mundo lo diga, ¿no? Digan, siempre va a estar en ti, aquí va a estar tu papá. Sí, tenemos una genética, pero siempre va a estar presente, porque para eso hay procesos, como sabrás, más tú que yo, temas psicológicos, va a haber un momento en el que te lo recuerde. Y te lo digo yo porque mi parteaguas sí fue un secuestro express, pero un año después, en esas fechas yo me empecé a sentir triste, pero muy triste. Y la psicóloga a mí me dijo, es un estrés postraumático que nunca se va a quitar, y que un duelo es no uno. Tu padre es duelo tuyo, de tus hermanos, de todo, porque todos están viviendo no uno, 20 duelos al mismo tiempo. Sí, así es. Creo que es un tema muy complicado. Creo que es un tema en el que todos debemos hacer una concientización, de buscar herramientas, y mis recomendaciones para las personas que están pasando sobre este tema, que están empezando en esta travesía como yo lo hice con mi papá y mi familia, es: quieran mucho y apapachen mucho, ténganle muchísima paciencia al paciente, pero también al cuidador primario, ¿no? Porque yo fui cuidadora primaria y a veces sentía que nadie me entendía, que nadie me escuchaba, que nadie me ayudaba. Ténganle paciencia, busquen ayudas, busquen alternativas, recorran todo lo que tengan que recorrer y hagan hasta lo imposible por la atención que se merece el paciente, pero también que se atiendan ellos, porque muchas veces decimos, yo le decía a la psicóloga la sesión pasada, es que yo no me siento lista para estar aquí contigo. Y sigo yendo, porque es parte de mi proceso, y hay días que yo no quiero ir a terapia, pero digo, voy a ir, ¿no? Porque yo, siendo parte importante de la salud mental como psicóloga, yo no ejerzo, ¿no? Ahorita no estoy ejerciendo, y la verdad no está en mis planes ejercer ahorita hasta que pase como que todo esto.
pero el buscar alternativas, ¿no? Ahora ya sé que hay muchísimas fundaciones que te ayudan, ¿no? Porque es un desgaste emocional, físico, pero económico, no sabes. Híjole, tener una persona enferma, un paciente que con ese tipo de enfermedades, híjole, no. Y que abusa a mucha gente, como bien tú lo dices, ¿no? Una vez un taxi me cobró casi 700 pesos de oncología a mi casa, ¿no? Y te encuentras y yo quería golpearla, ¿no? Mi mamá me dijo, no, ya llegaste con bien, llegaron con bien, estás bien, no pasa nada, ¿no? El dinero tú lo ganas y si no, vemos cómo le hacemos, ¿no? Pero que abusa en esos momentos. El otro día yo veía que una amiga decía, es que quiero ir a dar comida, ve a los hospitales oncológicos, ¿no? Yo le digo a mi hermana, cuando mi papá cumpla 1 año, nosotros iremos a dar comida al hospital donde estábamos, porque ahí estábamos nosotras. Y nadie sabía si traíamos o no traíamos dinero, si teníamos o no teníamos para comer, ¿no? Y entonces esa va a ser nuestra tradición para poder regresar un poquito, porque nos encontramos muchísimos ángeles que nos dijeron, toma una galleta, toma una agüita, toma una coquita, muchas cosas, ¿no? Y creo que es un tema del que nos debemos de informar, porque la población ya de 10 personas, 8 o 9 tienen cáncer, ¿no? Es una estadística demasiado alta. Cuidarnos, irnos a checar, ¿no? Mi papá no se fue a checar. Mi papá era una persona que decía, ay, pues después, ¿no? Porque era fuerte, un hombre fuerte de las maderas de antes. Pero pues decimos, no le tomamos tanta importancia a la salud. Vamos a checarnos, cualquier síntoma que tengamos, vamos, no con esto que voy a decir que ya tengo tos y ya me quedo con el miedo de que mi papá empezó con la tos y tuvo cáncer. No. Pero simplemente algo está pasando raro en mí y ya no es normal, voy a checarme, ¿no? Le tengo paciencia al paciente, porque muchas veces me desesperaba yo con mi papá, de que mi papá se ponía por acá, ay, no me acomodo, y luego por acá. Y yo decía, papá, ¿no? Y claro que es un proceso, ¿no? Ahora yo ya me río y digo, ay, pobre de mi padre, me tengo que aguantar, ¿no? Pero, y en la situación que estaba, ¿no? Pero traté de darle lo mejor y creo que esto lo hago con el afán de concientizar lo que está pasando dentro de la sociedad. Que no somos empáticos, que no hay autocuidado, que estamos dentro de la enfermedad y que decimos muchas veces, pues tú puedes resolverlo. Tú porque tú eres la hija, tú resuélvelo. No, nos encontramos a personas que nos daban dinero. Te lo juro, nos regalaban dinero. Amigos, obviamente, no andábamos como por la calle, sí, pero amigos que nos decían, toma, ¿no? Y también nos encontramos mucho, yo en específico, que se alejó de mí muchísima gente. Y yo dije, bendito Dios, porque esa gente no tenía que estar conmigo en este proceso, ¿no? Entonces, pues espero que esto les pueda ayudar a concientizar un poco, a ser más empáticos con la persona que tenemos a nuestro lado y que nos dice, mi familiar, mi persona tiene esta enfermedad, ¿no? Muchas veces no queremos ayuda. Sí, y Caro, yo estoy muy agradecida, pero además quiero decirte que tengo total fe y convicción de que Dios pone a las personas correctas como el cuidador de cualquier persona enferma, que es muy cansado, pero también viviste muchos últimos minutos y momentos al lado de tu papá, entre cómicos, entre no cómicos, entre que se fue al internet, entre que muchas cosas, ¿no? que pasaron y que bueno, quedan buenos recuerdos gratos. Alcanzó a despedirse, eso es muy importante y es muy importante también en México que tengamos esta conexión con nuestras personas, inclusive pocas personas tienen la oportunidad de tenerla antes de fallecer y yo agradezco un montón que hayas platicado tu historia. Es de personas valientes también poder venirla a platicar y que además pues decirte que no hoy sino siempre te voy a desear lo más bonito y créeme que todo va a ser compensado. No sé si tengas alguna religión, pero seguramente va a ser compensado por el destino, por Dios, como quieran llamarlo, pero que va a ser algo muy bonito que viene también para ti y que pues nada, muchísimas gracias y espero que te hayas sentido tranquila,
cómoda y que sepas que este espacio, perdóname, está abierto para ti cuando gustes, con el tema que tú quieras. Y si van a entregar comida, creo que en un año es como en unos 10 meses julio, más o menos. Sí. Pues con mucho gusto me gustaría acompañarlos, estaría bonito, y aunque se me parta mi corazón lo voy a hacer, porque eso es importante siempre. No importa si no tienes un paciente o un familiar en la situación, háganlo y créanme que les va a ir muy bien. Y pues, Caro, muchas gracias nuevamente. Y amigos, muchas gracias por ver un capítulo más de Sin Sentido Podcast, un podcast sin sentido. No olviden seguirnos, activar campanas de notificaciones e irse a Spotify si quieren solamente escucharlo o también verlo. Lo tenemos igual en formato de video, de audio, para que lo puedan tener por ahí. Échense una vuelta, están todos y están los clips también. Y muchas gracias, Caro, por todo. No, al contrario, gracias a ustedes por recibirme, por escucharme y esperamos que esto pueda ayudar un poquito. Muchas gracias. Nos vemos, amigos. Nos vemos, amigos. Y yo nos vemos con el micrófono.